Vamos a Estados Unidos con lo último de la Convención Nacional Republicana, con la confirmación del vicepresidente, pero mirando mucho la investigación de lo que ocurrió el atentado del último fin de semana. Sin duda. Bueno, ayer anticipábamos, ¿no?, que Donald Trump había dicho que iba a anunciar a su candidato a vice y contábamos que el que más chance tenía era justamente J.D. Vance, que es un senador de Ohio, un hombre conservador, por cierto, que en el pasado había sido durísimo con Donald Trump, lo había comparado con Hitler. Muy duro. Le dijo públicamente que era un idiota. Esos fueron los términos que utilizó Vance en 2016. Y después, bueno, fue aminorando sus críticas hasta finalmente como ser uno de los principales defensores. Un hecho que unió mucho a Donald Trump con el propio Vance es primero que nada el tema de su posicionamiento con Ucrania. Él considera que Estados Unidos tiene que dejar de ayudar a Ucrania, algo que comparte Donald Trump. Y así lo ha expresado en el propio Senado de los Estados Unidos. El otro tema, vos sabés que Estados Unidos, las elecciones donde Trump gana y las del 2020 también donde pierde, su voto duro estuvo sobre todo en los sectores rurales, ¿no? Claro. Y en lo que se llama el cordón del óxido, que es toda una zona que fue industrial en su momento, muy importante en los Estados Unidos, del 60, 70, que después entró en una enorme crisis económica que perdió terreno con el crecimiento de ese tipo de industria automotriz en otros lugares del mundo y la importación de vehículos en los Estados Unidos, que generó un enorme desempleo en esos lugares. Uno de los lugares que forma parte de este cinturón del óxido es Ohio, de donde es Vance, justamente. Y él busca ese voto. Busca ese voto, particularmente. Él escribió un libro que fue un bestseller que se llama Elegía Campesina, que habla de cómo se vivía en esos pueblos. Cuenta su propia historia familiar atravesada por las crisis económicas. Él fue marín. Es muy joven. Es muy joven, tiene 39 años, le da un dinamismo distinto a la campaña, es un millennial, por un lado, se acercó a Donald Trump a través de su hijo, pero un dato importante, un dato curioso, es que su libro fue tan exitoso, que fue llevado a una película en Netflix, donde incluso trabajó Glenn Close. Que muchos lo recuerdan por las memorias, no por senador de Ohio. Exactamente, porque él en esa contaba su historia familiar, que es trágica, porque su madre, a él lo crían sus abuelos, porque su mamá tenía problemas de adicción, y le quitan la tenencia, su padre lo abandonó, él fue, después a partir de una historia de resiliencia pudo llegar a ser senador de los Estados Unidos, graduarse en Yale, la verdad hacer una carrera muy provisoria en materia de política y llegar a ser senador en Ohio, nada más y nada menos, y hoy candidato a vicepresidente. Pero un hombre que, decíamos, había sido muy crítico de Donald Trump, que ahora es uno de sus principales defensores, y cómo lo premia Donald Trump dándole su candidatura a la vicepresidencia. Gracias, Javi. De nada.